Hola, gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso 3 ideas de dulces sin azúcar, sin gluten y sin horno. No vas a poder creer lo fáciles que son. Los puedes preparar para llevar al trabajo o a la escuela como snack, o los puedes preparar para una mesa dulce de cumpleaños, o simplemente los puedes disfrutar en cualquier momento del día porque están buenísimos. Y para comenzar esta receta, lo primero que vamos a hacer es poner en remojo media taza de damascos. Estoy usando damascos secos. También podrías usar peras o duraznos secos. Los vamos a dejar en remojo con agua tibia por aproximadamente 20 minutos. Una vez que pasó ese tiempo, vamos a retirar el agua y vamos a colocar los damascos en una procesadora o licuadora. Y vamos a agregar media taza de coco rallado. Estoy usando coco rallado seco, pero si preferís y tenés coco fresco, podés usar coco fresco. Ahora, si hace falta remover, vamos a remover y vamos a seguir procesando hasta conseguir esta consistencia. Vamos a colocar la preparación en un recipiente y vamos a guardarla en el congelador por aproximadamente media hora. Media hora después van a notar que está un poco más firme. Vamos a tomar con una cuchara pequeña una parte y vamos a ir armando nuestros deliciosos dulces sin azúcar. Miren qué fácil que es. Los voy a armar del tamaño de una moneda y después los voy a pasar por un poco de coco rallado. Y así de lindos quedan. Y la combinación es súper sabrosa, se ven muy bien. Bueno, espero que les haya gustado esta opción número 1. Y vamos con nuestra segunda receta de dulce sin azúcar. Para esta receta voy a usar pasas de uvas sin semillas. También podrías usar dátiles o podrías usar higos secos. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Vamos a dejar en remojo con agua tibia por aproximadamente 20 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a retirar el agua. Vamos a colocar en una procesadora o licuadora nuestras pasas de uvas. Y vamos a procesar. Vamos a colocar la preparación en un recipiente y voy a usar maní molido, maní tostado sin sal, molido en la procesadora. Este maní también se conoce como cacahuate. Lo van a ir agregando de a poco y van a ir mezclando para ver si necesitan agregar un poco más. Cuando nos queda con una consistencia como esta, así, ya está listo. Vamos a dejar la preparación por más o menos media hora en el congelador. Pasado ese tiempo vamos a retirarla del congelador y vamos a ver que nos quedó un poco más firme. Acá tengo maní tostado sin sal, triturado. Vamos a tomar una parte de la preparación, vamos a armar estos dulces en forma y tamaño de moneda. Esta misma receta la hice con higos secos y queda fantástica. Ahora vamos a pasar por el maní triturado. Lo pueden hacer también en la procesadora. Acá en Brasil se conoce como maní granulado. Miren qué lindos que quedan y qué fáciles que son.
Espero que les haya gustado esta segunda opción. Y vamos con nuestra tercera receta. Para esta tercera receta voy a usar una fruta deshidratada que se llama goji berry. ¿Conoces esa fruta? Es de origen asiático y es muy rica en antioxidantes. La vamos a dejar en remojo con agua tibia por aproximadamente 20 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a retirar el agua. Te cuento que esta fruta seca no es tan dulce como las pasas de uvas. Es de un sabor más suave, menos dulce, un toque ácido. Vamos a combinarla con nueces. Vamos a usar la misma cantidad de frutas que de nueces. Vamos a procesar en una licuadora o procesadora hasta conseguir esta consistencia. Y vamos a colocar la preparación en un recipiente. La vamos a llevar al congelador por aproximadamente media hora. Mientras tanto, vamos a triturar, a moler nueces. Vamos a hacer un poco de harina de nuez y la vamos a reservar. Cuando ya tenemos lista la preparación, vamos a colocar la harina de nuez en un plato y vamos a ir tomando una parte con una cuchara pequeña de la preparación. Vamos a ir haciendo bolitas pequeñas, las vamos a pasar por la harina de nuez. Muy sencillo. Y una vez que tenemos todas las bolitas preparadas, todas listas, vamos a tomar una por una y vamos a hacer presión y nos van a quedar como si fueran unas monedas iguales a las otras opciones. Las vamos a colocar todas en un plato y para decorar, opcional, vamos a colocar una goji berry por arriba. Miren qué lindas que quedan. Espero que les hayan gustado estas tres opciones de dulces sin azúcar. Las tres son muy sabrosas. Tienen que probar estas opciones. Cuando prueben me cuentan en los comentarios cómo les quedaron y qué opción les gustó más. Muchas gracias por asistir al video. Te recuerdo que todos los ingredientes van a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros postres saludables que te pueden interesar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la podés dejar abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video.